¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, verso 6. Aleluya. Si lo tengamos, digamos un amén. Ok. Dice, vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 10. Ok. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diga fuerte, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y los quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, ¿sea qué? ¿Y qué es anatema? Maldito. Es decir, mas si aún nosotros o un ángel del cielo que les anuncie otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. Como antes les hemos dicho, también ahora les repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya. Vamos a tomar nuestro asiento y pedimos que Dios, el Eterno, nuestro Padre Celestial, nos dé la gracia para discernir esta palabra. Dígale, Señor, Señor, dame de tu espíritu para discernir tu palabra. Amén. Bien. Hoy vamos a hablar del evangelio, pero vamos a ver la diferencia del, les hago un llamado a discernir entre la diferencia del evangelio, el evangelio genuino, el evangelio conforme a las escrituras, al evangelio, al otro evangelio, por llamarlo de esta manera. Porque Pablo está hablando de que tengamos cuidado de no dejarnos engañar por otro evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias o buenas nuevas. Pero de alguna manera se ha distorsionado, y esto sucedió desde muchos años atrás, y de hecho desde que Pablo ya estaba escribiendo esta carta, aproximadamente en el año 50, 60 después de Cristo, ¿verdad? Pablo estaba escribiendo esta carta a los Gálatas y desde ese tiempo él decía, estoy maravillado de que ustedes están siguiendo un evangelio diferente. Y bueno, pues les dice, y cuidado, porque aunque sea yo, dice Pablo, o un ángel del cielo, les habla de un evangelio diferente al que hemos escuchado, sea maldito. Entonces, habla de la gravedad, ¿no?, de seguir un evangelio diferente, de la maldición que viene sobre nosotros, porque es una maldición que viene sobre
la humanidad por seguir un evangelio diferente. Amén. Y pues haciendo un análisis de nuestra historia, el evangelio comenzó a distorsionarse, comenzó a torcerse, comenzó a cambiar de dirección, de rumbo. El evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. Amén. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Las buenas nuevas o las buenas noticias de que hablaba Pablo, de que hablaban los apóstoles, era de que Dios había cumplido su promesa dicha tiempos antiguos, que vendría un Salvador a este mundo, ¿verdad? Vendría un Redentor para la humanidad. Esa era la buena noticia. Y en el siglo primero, comenzó a difundirse esa buena noticia. Comenzó a escucharse de que el Mesías, el Redentor, el ungido del Eterno, el ungido de Dios, había venido a este mundo. Amén. Esa era la buena noticia del que hablaba Pablo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa era la buena noticia. Esa era la buena noticia. Y sigue siendo la buena noticia hasta el día de hoy. Esa buena noticia no ha cambiado. Sigue siendo la misma, si lo entendemos de esa manera. Pero ¿qué sucedió años después? Que esa buena noticia se fue distorsionando, se fue mezclando con otras creencias, con otras religiones. Y sucedió con la llegada del emperador Constantino al cristianismo. En el año 325 después de Cristo, es decir, 300 años después, 200 años, 250 años después aproximadamente de que Cristo ascendió a los cielos, llega este personaje y él toma el control del cristianismo en aquel tiempo. Y lo que sucedió a partir de ese entonces es que viene una mezcla del evangelio. Se le conoce como un sincretismo. Es decir, que se tomó costumbres, tradiciones de diferentes religiones en aquel tiempo o diferentes dioses, y se mezcló en el cristianismo. De tal manera que el Jesús que anunciaron los discípulos ya no era el Jesús después de 350 años. Ya no era el mismo. Todo comenzó a cambiar, a tomar un rumbo diferente. Y eso es muy importante que nosotros lo descubramos y que volvamos al evangelio original, aunque nos cueste trabajo y aunque muchas veces tengamos que dejar muchas costumbres dentro de nosotros y muchas tradiciones que hemos traído desde antes, y tenemos que desarraigar de nuestro corazón tradiciones que traíamos, si es que queremos regresar al evangelio genuino, al evangelio original. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió
a la llegada del emperador Constantino, bueno, él mezcla estas costumbres paganas en aquel tiempo y los introduce dentro de la iglesia cristiana. Y de tal manera que muchas de las tradiciones que hoy se celebran supuestamente para Jesús surgieron de creencias paganas de aquel entonces. Y haciendo un poco más específicos, la creencia del nacimiento de Jesús. Ya que estamos a estos días y que en estos días el mundo o la humanidad o la sociedad comienza a recordar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Y pues se vuelve todo una tradición, se vuelve todo es el mes del amor, es el mes del que todos nos amamos, porque es una tradición que se ha venido por muchos años atrás. Pero esto surgió desde el año 300 después de Cristo, la llegada de Constantino. ¿Ven? Si nosotros hacemos un estudio en las Escrituras, no vamos a encontrar la fecha exacta en que Cristo nació, ¿verdad? No lo encontramos. No hay registros en los evangelios, en las cartas apostólicas. No hay registros de la fecha en que Jesús nació. Y ahí deberíamos preguntarnos, ¿por qué no hay registro de un personaje tan importante para la humanidad? Y no hay un registro de la fecha en que nació Jesús. ¿Por qué? ¿No se acostumbraba a registrar? No, porque desde aquellos tiempos ya habían registros de cuando las personas nacían, más en el pueblo de Israel. Así es de que, ¿por qué no hay registros? ¿Por qué se borró esa información? No existe esa información. Eso debería como hacernos cuestionar. ¿Acaso es un propósito de Dios? ¿O Dios se le olvidó dejar en registro el día en que el personaje más importante en el mundo, más famoso en el mundo, no exista la fecha de su nacimiento? Y bajo esta situación acerca de la falta de documentación, a falta de información o a falta de no tener la fecha exacta, los padres de la iglesia se dieron a la tarea de investigar, o sea, dieron a la tarea de aproximar el día en que Cristo nació. En el año 354 después de Cristo, se establece por medio del Papa Liberio. Usted lo puede buscar. Esta información va a estar es de dominio público, y cualquier historiador, yo he escuchado en estos días, sobre todo antes de la llegada de la Navidad, historiadores no cristianos, historiadores seculares, cuando hablan respecto a la Navidad, acerca de esta festividad, y muchos de esos historiadores saben perfectamente que esta festividad no viene necesariamente de la fecha del nacimiento de Jesús. Es decir, Jesús no nació el 25 de diciembre, lo saben perfectamente, es de dominio público, cualquiera lo sabe. Amén. Pero lo que sucede es que en el 354 el Papa Liberio hace un decreto que el 25 de diciembre se celebrase el día del nacimiento de Cristo. Y esto asociándolo con lo que el emperador Constantino años atrás
ya había estipulado o ya empezaba a hacer una mezcla acerca del paganismo con el cristianismo. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe este sincretismo? ¿A qué se debe esta mezcla de creencias? ¿Por qué? Porque era muy complicado convencer a la gente en aquel tiempo acerca de sus creencias, de sus dioses, de sus ídolos. Entonces, lo vieron a bien tomar las mismas festividades, las mismas fechas y asociarlas. ¿Para qué? Para que fuera más fácil hablar de Cristo, para que la gente asociara con las festividades del paganismo con las festividades del cristianismo. De cierta manera lo hicieron intencionalmente para que así fuera, pero esto trajo un problema dentro de la iglesia. Amén. ¿Cuál es el problema? Lo que Pablo hablaba y lo que Pablo decía. Si alguien viene a hablarles de un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, primeramente, el evangelio según Roma, que es el título de este tema de hoy, el evangelio según Roma es que Jesús nació el 25 de diciembre. Y hasta el día de hoy se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y se pone arbolitos de Navidad, se pone el pesebre en las casas, en los hogares y en todos lugares, ¿verdad? Porque se hace la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Pero esto no es bíblico, no está en las escrituras. Es una mezcla del paganismo. Cuando nosotros preguntamos por qué eligieron esa fecha, pues nosotros vemos que hay mucha relación con los dioses romanos, los dioses nórdicos, todos los dioses paganos en aquel tiempo con esta fecha. La mayoría de los dioses paganos se les celebraba ese día como sus cumpleaños. Y bueno, en aquel tiempo les pareció bien a ellos hacer que Jesús, al no haber una evidencia en las escrituras que Jesús no había una fecha de su nacimiento, le dijeron pues hacemos que Jesús nació este día. El Papa Liberio decretó en el año 354 como el día del nacimiento de Cristo. Y a partir de ese entonces la iglesia cristiana, y hablamos cristiana, a la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia metodista, todas las iglesias que están regidas bajo esta doctrina celebran la Navidad el 25 de diciembre. Por eso es de que en estos días vamos a observar cómo las iglesias se comienzan a iluminar, ¿verdad? Las iglesias se comienzan a iluminar y pues también ponen los arbolitos de Navidad y el pesebre, porque se hace el recordatorio del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Cualquier iglesia que cree esta doctrina lo va a hacer, llámese iglesia cristiana, iglesia católica, iglesia que sea, pero que tenga esta misma enseñanza lo va a hacer. Amén. Y es aquí donde la palabra nos confronta, a decir, es esto lo que Dios quería que se celebrase años atrás, cuando Él no dejó registros en las escrituras de que Jesús haya nacido en tal fecha. Esa era la intención de Jesús. Precisamente creo yo que una de las razones por la cual Dios no permitió que estuviera la fecha exacta del nacimiento de Cristo es precisamente porque el hombre cae en una idolatría. Y es a esta idolatría a la que cayó la iglesia cristiana a partir del siglo III. ¿Qué más sucedió? Bueno, si ustedes lo saben, los que vivieron en la iglesia católica, o si nosotros tan solo observamos cómo se celebra la Navidad, bueno, una de las tradiciones es arrullar al niño Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Está de acuerdo conmigo?
Una de las tradiciones es arrullar al niño Dios. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? A lo mejor de aquí hay varios que lo hicieron, ¿verdad? Arrullando al niño Dios. ¿Y esto por qué? ¿Por qué cayó a la iglesia de arrullar al niño Dios? Pues también esto se debe a que dentro del cristianismo naciente, del otro evangelio, del evangelio según Roma, se cree que María, la madre de Jesús, fue elevada a un estatus de la madre de Dios. Amén. La madre de Dios, así como lo está escuchando. Pero nosotros cuando vemos en las escrituras, no vamos a encontrar que la Biblia dice madre de Dios. No, podemos estudiar todos los libros del Nuevo Testamento, lo que conocemos nosotros como Nuevo Testamento, y no vamos a encontrar una escritura o una declaración que María sea la madre de Dios. Sin embargo, los padres de la iglesia les pareció bien establecer que María era la madre de Dios. En griego esto se le conoce como Theotokos. Y en cierta manera la palabra Theotokos, el griego, quiere decir paridora de Dios. Imaginen la blasfemia que esto es, ¿verdad? Paridora de Dios. Pero la iglesia cayó en ese sentido. La iglesia se fue conduciéndose en ese sentido. Por eso hablamos del evangelio diferente. Ese es un evangelio diferente. Ese no es el evangelio del que Pablo habló, del que los apóstoles anunciaron. Ese es un evangelio diferente. Y precisamente Pablo hacía referencia, cualquiera, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, un evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Amén? Entonces, aquí viene el cuestionamiento entre nosotros, porque Pablo también se hace esta pregunta. En el verso 10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? El favor de los hombres es agradar a todo mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el favor de los hombres? Agradar a todo mundo. ¿Qué hicieron los padres de la iglesia en el siglo tercero, en el siglo cuarto, en el siglo quinto? ¿Qué hicieron ellos? Agradar a los hombres, agradar a la multitud, agradar que la gente pudiera asociar el nacimiento de Cristo con los otros dioses paganos. Eso les agradaba. Pero mire, Pablo dice: ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Amén. ¿Qué es mejor, agradar a los hombres o agradar a Dios? Hoy en día, el argumento para celebrar la Navidad de pastores, de iglesias, porque hay iglesias cristianas que al frente en el altar ponen el arbolito de Navidad. O sea, si estoy hablando esto es porque este sincretismo está metido hasta los huesos en la iglesia cristiana. Amén. Si nosotros tuviéramos nuestro arbolito de Navidad adornado de luces acá y todo, y celebrásemos Navidad el 25 de diciembre, aquí estuviéramos llenos. Porque eso
o la gente se afirma en su fe o se aleja y se va a buscar otras iglesias. Y hemos visto cómo gente se ha ido de la congregación y ha buscado otras iglesias donde hablen de esto y donde acepten estas enseñanzas o acepten este sincretismo. Pero aquí debemos cuestionarnos nosotros lo que Pablo decía: o voy a agradar, o voy a estar en el favor de los hombres o en el favor de Dios. Y el argumento, les decía, de pastores, de hermanos, de iglesias que celebran la Navidad en estos días, es el mismo con el que se usó en el siglo III. Es decir, para evangelizar a los paganos se usó este sincretismo. Entonces, hoy en día es el mismo concepto. Si usted le pregunta a un pastor: oiga, ¿y por qué usted celebra la Navidad si sabe usted que no es el día en que nació Jesús? Y más aún, y es el día en que se celebraban a los dioses paganos. La respuesta que usted va a tener es de: ¿cómo no aprovechar este momento, este tiempo donde la gente es sensible para hablarles de Jesús, para hablarles de Cristo? Es decir, el pensamiento de los padres de la iglesia del siglo III es el pensamiento de los maestros, de los pastores, de los líderes religiosos de este tiempo: el sincretismo. Vamos a tomar de lo malo, ahora lo vamos a convertir en algo bueno. Eso es sincretismo. Pero aquí es donde Pablo nos confronta. Dice: ahora, ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Trato de agradar a los hombres? Bueno, si yo como creyente del evangelio, ¿verdad?, quiero agradar a los hombres, lo que voy a hacer es poner mi arbolito de Navidad en mi casa, para que cuando la gente me visite va a ver: ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y voy a agradar a todo mundo. Es raro cuando alguien no pone un árbol de Navidad en su casa en estas fechas. Es raro, ¿verdad? Y te dicen: y qué raro, tú eres, ¿por qué no celebras Navidad? ¿No? Bueno, dicen que hasta Grinch somos, ¿no? Porque no celebramos Navidad, porque no tenemos nuestro arbolito de Navidad y porque no caemos en estas costumbres del paganismo. Pero aquí es donde la palabra nos confronta. Pablo dice: o voy a agradar a los hombres o voy a agradar a Dios. La iglesia en el siglo III prefirió agradar a los hombres y no agradar a Dios. Se contaminó. Pero ¿qué esperábamos de hombres como Constantino? ¿Qué esperábamos con padres de la iglesia de aquel tiempo que no estaban espiritualmente conectados con Dios? Ahora, el problema no es ese, lo que haya sucedido hace 300 años. El problema es que ahora los pastores que estamos al frente de un rebaño, de una iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la iglesia cuando sabemos que todo esto tiene origen del paganismo? Cualquier historiador nos lo va a decir. Cualquiera nos va a decir que el nacimiento de Jesús, el celebrado el 25 de diciembre, viene de origen paganismo. No es algo que está oculto. Pero ¿por qué la gente hoy en día, o por qué los maestros, líderes religiosos de hoy en día prefieren omitir esa verdad y seguir enseñando algo que va contrario a la voluntad de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque es mejor agradar a los hombres. Porque la gente se asocia en estas fechas, la gente se siente en estas fechas como que ay, es la Navidad y es el regalo para el hermano, es el regalo para el amigo, aunque a mitad de año se estén agarrando de las greñas, pero en Navidad no.
En Navidad no. En Navidad es para pedir perdón, en Navidad es para amarnos, en Navidad es para esto, ¿verdad? Ya entrando enero, pues ya a ver cómo nos va, a cómo nos toca a cada uno. Pero en Navidad no. Bueno, pues toda esta, y eso le añadimos a que el comercio mundial, global, ¿no? Más hablando de los chinos en estas fechas, les va re bien a los chinos en estas fechas. Porque ellos producen y producen y producen y producen, y los mexicanos compre y compre y compre y compre, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Compramos hasta cosas que no sirven. Mire, antes, cuando dábamos regalos a alguien, ni sabíamos los gustos de la persona, simplemente veíamos, y cuando le regalamos a esa persona eso, a los 3 días ya lo tiene tirado a la basura. Porque aparte son cosas chinas que se descomponen muy fácil y no sirven. Pero los chinos, pregúntenle en esta fecha, no hombre, les va re bien. Es un comercio, se mueve el comercio, se mueve. Esto le conviene obviamente a los, así que a los poderosos del comercio, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia, nosotros tenemos que decir sobre qué evangelio estamos. ¿Qué evangelio? ¿Cuál es? ¿Y cuál es nuestro reto? Porque tenemos un reto en nuestros días de hablar de esto. Amén. De por qué no lo hacemos, por qué no caemos en el juego que el mundo lo hace. Nosotros tenemos una convicción de que el evangelio que hoy se está hablando, el evangelio que hoy se está enseñando, no es el evangelio según el mismo Cristo. No es el evangelio según los apóstoles. Es el evangelio según Roma. Roma estipuló, les decía, que elevó a María en el concilio de Éfeso en el año 431. Escuche, esto fue muchísimo después. Los apóstoles nunca declararon que María era la paridora de Dios. Nunca lo hicieron. Pero los padres de la iglesia, en el concilio de Éfeso, en el 431, ellos decretaron a María como Teotocos, que significa paridora de Dios. Y de ahí en adelante, se comenzó a celebrar la festividad de Navidad, arrullando al niño Dios. Al niño Dios. Amén. Porque pues estos hombres cambiaron las reglas, cambiaron lo genuino. Pero en ningún momento los apóstoles, los que tengan duda de esto, les hago un llamado a leer los escritos apostólicos, leer los evangelios. En ningún momento los apóstoles se refirieron a María como la madre de Dios. Ellos hablaron que María era la madre de Jesús. El mismo Jesús dijo que era su madre, pero en ningún momento los apóstoles hacían referencia a María como la madre de Dios. No es así. Eso es algo mucho posterior, mucho más adelante, específicamente en el concilio de Éfeso en el año 431. Ahí es. Y hoy la gente pues sale a las calles o más bien en los hogares a arrullar al niño Dios. Amén. Y eso es idolatría. Eso no es otra cosa que idolatría. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Es idolatría. Pero la iglesia cristiana está metida hasta los huesos en esa idolatría. ¿Y qué tenemos que hacer? Sacudirnos toda idolatría. Amén. Vamos a ver lo que dice en el libro de un pasaje más.
Em, a ver, es Segunda de Corintios, sí, capítulo 6, verso 14. Dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjense, aquí hay algo interesante. Pablo dice: no se unan en yugo desigual. Este pasaje lo hemos entendido o malinterpretado de otra forma, ¿verdad? Pero cuando Pablo está hablando de esto, está hablando de no mezclar las cosas sagradas de Dios con el paganismo, con el mundo, con las cosas desagradables. Es decir, que no se unan en yugo desigual. Es decir, que si nosotros fuéramos específicos hablando del evangelio, que el evangelio no se contamine, no se una con los incrédulos, porque puede haber una buena intención de decir, bueno, con tal de evangelizar a los paganos, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Con tal de evangelizar a los mundanos, pues hay que hacerlo. Pero es una verdad a medias y sigue siendo una mentira. Una verdad a medias sigue siendo una mentira. Entonces, dice Pablo: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, escuchar a un pastor decir: hermanos, yo sé que el 25 de diciembre no es el día en que nació Jesús, y que era un día en donde se le adoraba al dios Sol, al dios Invictus o a los dioses nórdicos, lo sabemos, pero hay que aprovechar esto. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Ninguna, dice Pablo. Ya conmigo, ninguna. Claro, nada que ver. Siempre he dicho esto. ¿Algunos de ustedes les gustaría que les celebraran su cumpleaños en el día en que nació su peor enemigo? Aunque no debemos de tener enemigos, ¿verdad? Pero aquel que le cae mal, que dice: no, me cae mal. Pero alguien dijo: mira, yo te voy a cambiar la fecha de tu nacimiento por ese día. Pues es lo que hicieron con Jesús. Le pusieron el día de su nacimiento, el día de su peor enemigo. ¿Eh? Eso es lo que hicieron. Y es lo que la iglesia cristiana sigue haciendo en estos días, aceptando estas tradiciones. Ahora, pero seguimos con esto. Dice, verso 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Aquí es más específico, ¿sí o no? Decir yo, pues miren, no tiene nada de malo celebrar el 25 de diciembre, el día que se celebraba a los dioses paganos. No tiene nada de malo que yo ese día celebre el día del nacimiento de Jesús. Bueno, Pablo está diciendo: ¿qué comunión hay entre Cristo y los dioses paganos? ¿Qué comunión hay? Nada. Nada. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Nada. O sea, Pablo nos está advirtiendo el peligro que corría la iglesia al aceptar estas cosas. Amén. Un verdadero creyente en Jesús, un verdadero creyente en Yeshua, porque hay muchos en el mundo, hay muchos, hay un remanente que no se ha contaminado. Le damos gracias a Dios que hace unos años Dios nos trajo a la luz esta palabra.
Pero hay un remanente en todo el mundo que no se ha contaminado y que sabe perfectamente que esto no es agradable a los ojos de Dios. Amén. Sí los hay un pueblo que se ha apartado de esto. Pero miren entonces, ¿qué comunión o qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí es más específico todavía. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Podemos mezclarlos, podemos juntarlos, podemos unirlos, aunque usted tenga la mejor intención. Aunque usted tenga toda la mejor intención de decir, bueno, si es con la finalidad de convertir a mi primo, a mi prima, pues le voy a decir que hay que celebrar Navidad. Amén. No. O agrado a Dios o agrado a los hombres, dijo Pablo. Amén. Ok. Entonces dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Otra vez. Por lo cual, salgan de en medio de... Si Pablo estaría hoy con nosotros, que está presente en espíritu por esta palabra que él está diciendo, dice: sal de ahí, sal de ellos, sal de esa contaminación. Así lo dice. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toques lo inmundo. Esto no lo entendieron los padres de la iglesia del siglo III. Esto no lo entendieron. Ellos pensaron que permitiendo estas creencias, todas estas costumbres del paganismo, permitiendo que se mezclaran con el cristianismo, ellos creyeron que eso a Dios le agradaba, pero no. La palabra Pablo es muy enfático en esta parte. No se mezclen con ellos, no toquen lo inmundo, no mezclar lo pagano con lo sagrado, no toquen lo inmundo. Y ya termina el verso 18 y dice: yo les seré para ustedes por padre y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso. Por eso, mis amados hermanos, aunque estas fechas es muy atractivo, porque todo lo malo es muy atractivo, ¿sí o no? De ahí cuando el apóstol Pablo dijo que el diablo se va a disfrazar como ángel de luz, algo que agrade. O sea, el diablo no se nos va a presentar con algo desagradable, cualquiera. Por eso, lamentablemente, la iglesia venía bien. En el año 50, 60, 100, 200, 300, la iglesia venía bien, hasta la llegada de Constantino. Y los padres de la iglesia que surgieron después, que contaminaron la iglesia. Y que lamentablemente hoy en día muchas iglesias se rigen bajo esos principios y bajo esos concilios establecidos en el siglo III, en el siglo IV de la iglesia. Y lo han abrazado como regla general y como ley o como enseñanzas en sus propias iglesias. Pero ¿cuál es el llamado de Dios para la iglesia en este tiempo? Salir de ellos. Salgan de ellos, dice, y no toquen lo inmundo. Amén. No toquen lo inmundo, aunque sea agradable, aunque es muy bonito, aunque es que no tiene nada de malo que yo ponga mi arbolito de Navidad, no tenga nada de malo. Es más, quito a la Virgen de María si quiere, pero dejo mi arbolito de Navidad, no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque lo que trae es esa atracción.
Y cuando uno investiga de dónde surgió el árbol de Navidad, de dónde surgieron las esferas, porque todo tiene un significado. Todo con respecto a las festividades, Navidad, tiene un significado y todo tiene de origen pagano. Las esferas, el árbol, los regalos al pie del árbol, todo tiene origen del paganismo. Y cualquier historiador se los puede decir. Eso ya es de dominio público. Pero entonces, si todo eso tiene origen pagano, ¿qué dice el apóstol Pablo? Sal de ahí. Sal de ahí. Sal, no toquen lo inmundo, dice el Señor. No toquen lo inmundo. Y es un reto para la iglesia hoy en día. Les digo, hermanos que nos llegan por primera vez, que ya han sido enseñados en otras iglesias, cuando llegan a escuchar esto, mejor se van. Se van. Una hermana allá en la iglesia en San José, muy entregada a Dios ella, muy espiritual pero celebraba Navidad. Entonces hablé del tema en un día y ya después de unos días, como 20 días después, me dice, no sabe cuánto trabajo me costó aceptar. Pero me dice, lo he aceptado y lo creo y lo entiendo así. Amén. Y gloria a Dios para aquellos que Dios les trae esa revelación. Y qué bueno, porque Dios está limpiando a su pueblo del paganismo. Dios está limpiando a su iglesia de la inmundicia. Dios está limpiando a su pueblo. Antes de que Cristo venga, la iglesia tiene que presentarse sin manchas y sin arrugas. Y aunque tú no lo creas, todas estas festividades son manchas, son arrugas en la iglesia. Amén. Pero Dios está limpiando a su pueblo. Dios está purificando a su iglesia. Y Dios está haciendo un llamado por medio del apóstol Pablo y dice, salgan de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Y yo los recibiré y seré para ustedes por padre y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Yo le hago ese llamado, aunque quisiéramos agradar a nuestras familias en estas fechas, que cuando lleguen a visitarnos vean una lucecita, vean un arbolito, y que aunque queramos agradarles, es mejor hablarles con la verdad. Es mejor confrontarlos. Es mejor decirles que todo eso a Dios no le agrada. Es mejor hacerlo. Amén. Porque eso va a traer, y esta es la oportunidad, o estas fechas es la oportunidad para hablarle a la gente de la verdad de estas cosas. Si usted quiere evangelizar, si usted quiere hablar de Dios, aproveche esta oportunidad. No para decir que esto está bien, no para decir que aceptar eso, sino todo lo contrario. Si usted tiene la fuerza, la voluntad de decirles, y sobre todo la preparación con las escrituras, ¿verdad?, de decirles acerca de que esto no es lo que a Dios le agrada, usted puede alcanzar un alma más para Cristo. Amén. Y hablando la verdad, no hablando una verdad a medias, sino hablando la verdad. Pero el llamado de la iglesia entonces es salir de ese sincretismo, salir de esa contaminación. Salgan de ahí, dice, no toquen lo inmundo. Y yo seré para ustedes por padre y ustedes me serán a mí por hijos, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Pongámonos de pie en esta hora. Aleluya. Amén. Y una vez más les vuelvo a repetir, aunque muchas veces nos cueste trabajo y nos duela y luchemos nosotros, más vale agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar en esta hora.
Yo sé que aunque muchos de ustedes ya es de dominio esta enseñanza, es importante que lo volvamos a reafirmar. Es importante que sepamos en qué lugar estamos. En un evangelio genuino, en un evangelio verdadero, en el evangelio que anunció el mismo Jesús, los mismos apóstoles y los profetas, el verdadero evangelio. Y aunque eso nos cueste amistades, relaciones, y aunque eso nos cueste muchas cosas, tenemos que creerlo como lo creyeron los discípulos, los apóstoles. Vamos a orar. Padre celestial, en esta hora, Señor, hemos expuesto tu palabra, Padre, y sabemos, Señor, que son temas muy difíciles a tratar. No es común, Padre, que esto se hable. No es común, Señor, escuchar esto. Pero te pedimos que nos des la gracia, nos des el favor, pongas en nosotros, Señor, ese favor para hablarlo, para enseñarlo y para reeducar a la iglesia, reeducar a tu pueblo, Señor. Y salir de todas estas costumbres, de todas estas tradiciones, de estos conceptos del mundo. Salir de todo ello y guardar nuestro corazón en lo que a ti te agrada, Padre Santo. Así es, amado Dios. Padre, te damos gracias. Gracias te damos por la bendición que nos das de estar en este lugar y de escuchar tu palabra y de recibir esta enseñanza. Gracias te damos, amado Dios. Gracias, soberano Dios y Padre eterno. Toda la gloria es para ti, Señor, y toda la honra es para ti. Gracias te damos. Bendice a mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Padre, les sirva, Señor, de edificación en su conocimiento, en su crecimiento espiritual. Que por ningún motivo esta enseñanza, Señor, nos traiga un desánimo, sino todo lo contrario. Que sea usted, Padre, trayendo esa revelación en su palabra, Señor, y esta decisión, Señor, de cortar por completo, Señor, esa conexión con el paganismo y con las cosas que no te agradan. Gracias, bendito Dios y Padre celestial. Gracias te damos, Señor, y bendice a tu pueblo, Padre, y llévalos con bien, Señor. Salimos de este lugar, salimos de esta casa, pero sea usted, Señor, guiando a su pueblo, guiando a mis hermanos, Señor, en todo lugar donde vaya. Y asimismo también, Padre, te pedimos por las ofrendas.